Buen día, licenciada. Le vamos a dar lectura del artículo 1026 al 1123. Capítulo 6. De la aceptación de la renuncia de la herencia. Artículo 1026. La aceptación de la herencia puede ser expresa o táctica. Artículo 1027. El heredero acepta expresamente la herencia manifestándolo al juez o pidiéndole posesión de los bienes o usando del título o de la calidad de heredero e instrumento público. Artículo 1028. Acepta el heredero tácticamente entrando en posesión de la herencia o practicando otros actos para los cuales no tendría derecho sin ser heredero. Artículo 1029. La herencia instituida a favor de personas jurídicas menores e incapacitadas será aceptada por sus representantes legales. La renuncia de la herencia dejada a menores e incapacitados deberá hacerse con apropiación judicial e intervención del Ministerio Público. Artículo 1030. La aceptación de la herencia no puede hacerse condicional ni parcialmente. Artículo 1031. El término para aceptar la herencia es de 6 meses a contar de la muerte del testador, si el heredero se encuentra en el territorio de la República, y de 1 año si está en el extranjero. Si pasa en el término de aceptación sin que nadie se presente a reclamar la herencia ni hay heredero a quien manifiestamente pertenezca o hagan renunciado a que tenían derecho a ella, se declara vacante arreglándose las prescripciones del Código Procesal. Artículo 1032. Una vez aceptada herencia, el heredero es propietario de ella desde la muerte del causante y son suyos los frutos y las ganancias y pérdidas de los bienes hereditarios. Artículo 1033. Pueden renunciar la herencia y legados los que tengan la libre disposición de sus bienes. Artículo 1034. El término para renunciar la herencia es el mismo que el de la aceptación. La renuncia debe ser expresa y hacerse por escrito ante el juez o por un medio de escritura pública. 1035. La renuncia de la herencia solamente no priva al que la hace de reclamar los legados que se le hubieran dejado. Artículo 1036. El acreedor del heredero o legatario que renuncia a la herencia o el legado puede reclamar la parte que cubra su crédito. Artículo 1037. El que es llamado a una misma herencia por testamento o intestado, si renuncia a una, se entiende que renuncia a las dos. Artículo 1038. Cuando alguno tuviera interés en que el heredero declare o acepte o renuncie a la herencia, podrá pedir, pasado 9 días de la apertura de esta, que el juez fije un plazo que no excederá de 30 días para que dentro de él haga su declaración bajo apercibimiento de que si no lo hace, se tendrá la herencia por aceptada. Artículo 1039. Si el heredero renuncia a la herencia en perjuicio de sus acreedores, pueden estos, siempre que sus créditos fueron anteriores a la renuncia, pedir al juez que los autorice para aceptar en nombre de aquel. En este caso, la aceptación solo aprovechará a los acreedores hasta el monto de sus créditos, correspondiendo el exceso, si los hubiere, a los herederos que sean llamados por ley. Artículo 1040. El que deba entrar a la posesión de la herencia por la renuncia del heredero puede oponerse a que la acepten los acreedores, pagando a estos los créditos que tengan contra el que renunció. Capítulo 7. Albacias. Artículo 1041. Albacia o ejecutor testamentario es la persona a quien el testador encarga el cumplimiento de su voluntad. Los albacias tendrán todas las facultades que expresamente les haya conferido el testador y no sean contrarias a las leyes. 1042. Pueden haber también albacia judicial por nombramiento de juez. Artículo 1043. Se nombrará albacia judicial solo en los casos de renuncia, remoción o falta del que estaba nombrado en el testamento, cuando así lo pudieren los herederos instituidos. Artículo 1044. Los herederos o el juez en su caso pueden exigir garantía a la albacia judicial. Artículo 1045. Incumbe a los herederos cumplir la voluntad del testador cuando éste no hubiere nombrado albacia.
Artículo 1046. Incumbe también a los herederos ejecutar las disposiciones del testador siempre que no se haya cumplido, sea por no estar comprendidas en la comisión de albacazgo o por falta de posibilidad o voluntad del albacea nombrado. Artículo 1047. Puede conferirse el albacazgo a una o más personas para lo que ejerzan mancomunadamente o una después de otra. Artículo 1048. Para ser albacea se necesita haber cumplido 18 años de edad, poder legalmente administrar bienes, no ser incapaz de adquirirlos a título de herencia y no estar en actual servicio de funciones judiciales o del Ministerio Público, aunque se halle con licencia temporal, salvo los casos de que se traten las sucesiones de sus parientes. Artículo 1049. Ninguno está obligado a aceptar el cargo de albaceas, pero no se puede renunciarlo después de aceptarlo, sino con justa causa a juicio del juez. Artículo 1050. Las facultades y atribuciones de los albaceas, además de las que se designa el testador, serán las siguientes: 1. Disponer y pagar los funerales del testador con arreglo a lo ordenado por éste y en defecto a tal disposición según las costumbres del lugar y de las posibilidades de herencia. 2. Hacer las gestiones necesarias para la inmediata seguridad de los bienes. 3. Hacer el inventario con intervención de los herederos cuando no los haya, con las de los interesados en los bienes. 4. Pagar las deudas y legados. Y 5. Administrar los bienes hasta que los herederos tomen posesión de ellos. Artículo 1051. Obligaciones relativas al patrimonio familiar. Cuando el testador haya instituido patrimonio familiar, el albacea, y si no hubiere, los herederos tienen obligación de hacer las gestiones pertinentes para cumplir lo dispuesto en el testamento, debiendo iniciarlas en el momento en que se abra la sucesión. Artículo 1052. Venta de bienes para pago de deudas y legados. Si no hubiera en la herencia dinero bastante para hacer los pagos de las deudas y de los legados, promoverán los albaceas la venta de los bienes muebles y no alcanzando estos la de los inmuebles, procediendo en ambos casos con intervención de los herederos. Si los herederos fueren menores o incapaces, no se procederá sin la intervención judicial. Artículo 1053. Entrega de legados. Practicando alimentario, cuidará el albacea que se entreguen los legados específicos y asegurará el pago de los demás legados a su satisfacción y quedará la herencia en poder de los herederos aunque no haya transcurrido el término legal del albaceazgo. Artículo 1054. Mientras el albacea no sea removido ni haya declaratoria de herederos, tiene la representación de la sucesión para demandar y responder en juicio salvo prohibición del testador. Artículo 1055. El cargo de albacea no puede transmitirse. El cargo de albacea es meramente personal y no puede transmitirse ni sustituirse por el que lo ejerce. Pasan, sin embargo, a sus herederos las responsabilidades civiles en que hubiese incurrido por su administración. Artículo 1056. Para actos de administración pueden ser dar poderes especiales. No obstante lo prevenido en el artículo anterior, podrá los albaceas dar poderes especiales en relación a los actos que a ellos les competen, siendo personalmente responsables por los actos del mandatario. Artículo 1057. Prohibición del albacea de adquirir bienes de la herencia. Durante el ejercicio del albaceazgo y mientras no estén aprobadas las cuentas de administración, no podrá adquirir el albacea por sí ni por medio de otro bienes de la testamentaria ni créditos contra ello bajo la pena de la nulidad. Artículo 1058. Plazo del albaceazgo. El albacea a quien el testador no haya fijado plaza deberá cumplir su encargo dentro de un año contado desde su aceptación o desde que terminen los litigios que se promoverán sobre la validez o nulidad del testamento de alguna de sus disposiciones. Artículo 1059. Si el testador quisiera ampliar el plazo legal, deberá señalar expresamente el de prórroga. Si no lo hubiese señalado, se entenderá prorrogado el plazo de un año. Si transcurrida esta prórroga no se hubiera todavía cumplido la voluntad del testador, podrá el juez conceder otra por el tiempo que fuere necesario, atendidas las circunstancias del caso. Artículo 1060. Los herederos y legatarios podrán, de común acuerdo, prorrogar el plazo del albaceazgo por el tiempo que crea necesario, pero si el acuerdo fuese solo por mayoría, la prórroga no podrá exceder de un año. Artículo 1061. Redención de cuentas. Son nulas de pleno derecho las disposiciones por las que el testador dispensa al albacea de la obligación de hacer inventario y rendir cuentas. El albacea dará a los interesados cuenta documentada del albaceazgo inmediatamente después de haberlo ejercido.
Artículo 1062. Gastos. Los gastos de albaciazgo se pagarán de la herencia. Artículo 1063. Honorarios de la albacia. El albacia, si no fuera heredero o legatario, tendrá por su trabajo el honorario de 2% del valor de los bienes por el administrados o inventarios. Si la cantidad llegada pasa a 50.000 quetzales, del 3%, si a 40 del 3,5%. Y si a 30 del 4%, si a 20 y del 5%, cuando baje esa cantidad, si fueren varios los albacias. Ese honorario se distribuirá entre ellos proporcionalmente al trabajo de cada uno cual haya realizado. Artículo 1064. Aseguramiento que pueden exigir los herederos. En la herencia, desde el día cierto, desde que se hayan cumplido los encargos del testador, los herederos tienen derecho a exigir que la albacia asegure la devolución de los bienes para cuando lleguen el día o se hayan cumplido los encargos sin más menoscabo en cuanto de él dependa, que él resuelta naturalmente las disposiciones del testador. Artículo 1065. Los legatarios desde día cierto o desde que se hayan cumplido los encargos del testador, no habiendo herederos, gozan del mismo derecho concedido a estos en el artículo anterior. Artículo 1066. Remoción del albacia. Por causa de negligencia, abuso o malversación pueden ser removidos los albacias, sean cuales fueren su clase y extensión de sus facultades, a petición de los interesados en los bienes. Artículo 1067. Termina el albaciazgo por la muerte, imposibilidad, renuncia o remoción del albacia y por el vencimiento del término señalado por el testador, por la ley y, en su caso, por los interesados. Título 3 de la sucesión intestada. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1068. Casos en que tiene lugar. La sucesión intestada tiene lugar: 1. Cuando no hay testamento. 2. Cuando falta la condición puesta a la institución del heredero o el instituido muere antes que el testador o es incapaz de heredar o repudió la herencia, fuera de los casos de sustitución, representación y acrecimiento con arreglo a este código. 3. Cuando en el testamento no hay heredero instituido y el testador no ha dispuesto de todos sus bienes en legados. Y 4. Cuando el testador ha dejado de disponer de alguno de sus bienes. Artículo 1069. En los casos de los incisos 3 y 4 del artículo anterior, el intestado solo procede respecto de los bienes de que no ha dispuesto el testador. Artículo 1070. Para arreglar la sucesión intestada, la ley solo considera los vínculos del parentesco, no el sexo de las personas, ni la naturaleza, ni el origen de los bienes. Artículo 1071. En las sucesiones intestadas se hereda por derecho propio y por derecho de representación. Artículo 1072. Los que suceden por derecho propio heredan por cabezas, es decir, que cada uno toma por iguales partes la porción que la ley les asigna. Artículo 1073. Los que suceden por derecho de representación heredan por estirpes, tal como se expresa en el artículo 932. Artículo 1074. Son llamados a la sucesión intestada según las reglas que más adelante se determinan los parientes del difunto, y a faltas de estos el Estado y las universidades de Guatemala por partes iguales. El pariente más próximo en grado excluye al más remoto, salvo el derecho de representación en los casos en que deba tener lugar. Artículo 1075. En el caso de ser la sucesión parte intestada y parte testamentaria, se procederá previamente a la liquidación a fin de pagar el pasivo de la herencia, y enseguida se repartirán separadamente los bienes intestados y los testamentarios, respetando siempre la voluntad del testador. Artículo 1076. Todos los hijos se heredan por partes iguales. Los hijos biológicos o adoptivos heredan a sus padres por partes iguales, mas no conservan los derechos sucesorios con una antigua familia. Artículo 1077. Si hubieran varios parientes de un mismo grado y algunos renunciaren o no pudieran heredar, su parte acrecerá a los otros del mismo grado, salvo los derechos de representación. Capítulo 2. Orden de sucesión intestada. Artículo 1078. De la llama a la sucesión intestada, en primer lugar a los hijos, excluyendo a los adoptivos y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, quienes heredarán por partes iguales.
No obstante, el cónyuge sobreviviente cuyo derecho de gananciales sea menor que la cuota hereditaria que le correspondería en ausencia de gananciales, tendrá derecho a que se le complete un monte equivalente dicha cuota, deduciéndose la diferencia de la masa hereditaria. Artículo 1079. A falta de descendencia sucederán los ascendientes más próximos y el cónyuge por iguales porciones, y cuando solo hubiere una de esas partes, ésta llevará toda la herencia. Artículo 1080. A falta de los llamados a suceder, según el artículo anterior, sucederán los parientes colaterales hasta el cuarto grado. Artículo 1081. Lo dispuesto en los artículos anteriores entenderán sin perjuicio de los derechos de representación y de alimentos. Artículo 1082. El cónyuge separado no tendrá parte ninguna de la herencia intestada de su mujer o marido si por sentencia hubiere sido declarado culpable de la separación. Artículo 1083. El cónyuge divorciado no tendrá por parte alguna de la herencia intestada de su excónyuge. Artículo 1084. La sucesión de las personas que tienen legalizada su unión de hecho se regula por los preceptos anteriores. El hombre o mujer superstite ocupan el primer lugar juntamente con los hijos. Capítulo 3. Partición de bienes hereditarios. Artículo 1085. Obligación de la albacia de hacer la petición. Aprobados el inventario y la cuenta de administración, en la albacia debe hacer indebidamente la partición de la herencia. Artículo 1086. No puede suspenderse la partición, solo puede suspenderse una partición en virtud de convenio expreso de los interesados y por un término que no pase de 3 años. Artículo 1087. No puede obligarse a la proindivisión. A ningún coheredero puede obligársele a permanecer por indiviso en los bienes hereditarios, ni a uno por orden expresa del testador. Artículo 1088. Herederos que pueden pedir partición. Todo coheredero que tenga la libre disposición de sus bienes puede pedir en cualquier tiempo la partición de la herencia. Artículo 1089. Por los incapacitados y por los ausentes deberá pedir la partición de sus representantes legítimos. Artículo 1090. Los herederos bajo condición no pueden pedir la partición hasta que se cumpla. Artículo 1091. Los coherederos del heredero condicional pueden pedir la partición asegurando competentemente el derecho de aquel para el caso de realizarse la condición y hasta establecerse que ésta ha faltado y no puede ya verificarse. La participación se tendrá como provisional. Artículo 1092. La partición se considerará provisional en el caso del artículo anterior solo en cuanto a la parte en que consista el derecho del pretendiente y en cuanto a las cauciones con que se haya asegurado. Artículo 1093. Legatario en parte alicota. El legatario en parte alicota de la herencia puede pedir la partición, el del género o cantidad que puede pedir la entrega del legado. Artículo 1094. Acreedor de heredero legatario en parte alicota. El acreedor de un heredero, un legatario de parte alicota, que ha embargado el derecho de estos, tiene la herencia y que ha obtenido sentencias de remate, puede pedir la partición siempre que el pago no puede hacerse con otros bienes. Artículo 1095. También pueden pedirla los sesionarios, ya sea del heredero o del legatario de parte alicota. Artículo 1096. Si antes de hacerse la partición muere uno de los herederos, dejando 2 o más herederos, deberán estos proceder de consuno y bajo una misma representación, bastante que uno de ellos pida partición. Artículo 1097. Respecto a la partición de los bienes de un ausente, una vez declarada la muerte presunta, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en este capítulo. Artículo 1098. Partición hecha por el testador. El dueño de los bienes puede hacer la partición de ellos por acto entre vivos, siempre que se respeten y aseguren los derechos de las personas que deben ser alimentadas. Artículo 1099. Derechos de los alimentistas. Al hacerse la partición de bienes, deben los herederos asegurar en beneficio de los alimentistas las porciones o cuotas que éstos tengan derecho. Sin requisito no será inscrita la partición. En tal caso, los registradores harán de oficio anotación sobre los bienes de herencia, las que se cancelará hasta que estén garantizados los alimentos a las pensiones indebidas. Artículo 1100. Heredero ausente.
Si alguno de los herederos estuviera ausente y no tuviera representante legítimo, el juez, a petición de cualquier persona capaz o del ministro público, procederá a nombrarle su representante en los términos establecidos en el tratado de ausencia. Cuando hubiera ausentes menores o incapacitados, la partición debe ser aprobada judicialmente. Artículo 1101. La prohibición de bienes se regirá por las reglas de la comunidad de bienes si los interesados no hubieren acordado las normas de administrarla y regirla. Artículo 1002. Partición extrajudicial. Cuando los herederos son mayores de edad y no hay ausentes o incapaces, podrá partir los bienes como mejor les parezca, sin intervención judicial. Artículo 1103. Obligación recíproca de los herederos. Los herederos deben abonarse recíprocamente las rentas y frutos en cada uno haya recibido de los bienes hereditarios, los gastos útiles y necesarios y los daños ocasionados por malicia o negligencia. Artículo 1004. Deudas de la proindivisión. Las deudas contraídas durante la proindivisión serán pagadas preferentemente. Artículo 1105. Masa hereditaria. De los bienes que deja una persona a su fallecimiento se pagarán sus deudas. El resto de esa masa hereditaria distribuida entre los que tienen derecho a ella. Artículo 1106. Gastos de enfermedad y muerte. Los gastos de última enfermedad, de funerales y lutos se deducirán de la masa hereditaria. Artículo 1107. Gastos de partición. Los gastos de la partición se rebajarán de fondo común. Los que se hagan por el interés particular de algún heredero o legatario se imputarán a su haber. Capítulo 4. Efectos de la partición. Artículo 1108. La partición legalmente hecha confiere a los coherederos la propiedad exclusiva de los bienes que le haya sido adjudicados. Artículo 1109. Obligación recíproca de saneamiento. Los coherederos están obligados recíprocamente a indemnizarse en caso de evicción de los bienes repartidos. Artículo 1110. ¿Cuándo cesa la obligación de saneamiento? La obligación de saneamiento solo cesará en los siguientes casos. 1. Cuando al hacerse la partición entre herederos mayores se pactó expresamente y cuando la evicción proceda de causa posterior de la partición o fuese ocasionado por culpa de que la sufre. Artículo 1111. Derecho del que sufra la evicción. El que sufra la evicción será indemnizado por los coherederos en porción de sus cuotas hereditarias. Artículo 1112. Cuotas del que pierde su parte. La cuota que deberá pagarse al que pierda total o parcialmente su parte por evicción no será la que se represente su haber primitivo, sino que lo que corresponda hecha la deducción del total de la herencia. Artículo 1113. Coheredero insolvente. Si alguno de los coherederos que debe indemnizar estuviera insolvente, la cuota con que debía contribuirse se partirá en los demás, incluyendo al que perdió su parte por evicción. Artículo 1114. Los que pagaren por el insolvente conservarán su acción contra él para cuando mejore su fortuna. Artículo 1115. Insolvencia del deudor después de la adjudicación. Si se adjudica como cobrable un crédito, los coherederos no responden de la insolvencia posterior del deudor y solo son responsables de su insolvencia al tiempo de hacerse la partición. Artículo 1116. Créditos incobrables. Por los créditos incobrables adjudicados como tales no hay responsabilidad. Artículo 117. Responsabilidad de los coherederos. El heredero cuyos bienes hereditarios fueren embargados o contra quien se pronuncie sentencia firme por causa de ellos tienen derecho de pedir que sus coherederos caucionen la responsabilidad que puede resultarles y en caso contrario que se les prohíba enajenar los bienes que percibieron. Capítulo 5. Rescisión y nulidad de la partición. Artículo 1118. Rescisión de partición extrajudiciales. Las particiones hechas extrajudicialmente solo pueden ser rescindidas en los casos en que lo puedan ser los contrarios en general.
Artículo 119. Rescisión de particiones judiciales. Las particiones hechas judicialmente no pueden ser rescindidas sino en los casos de saneamiento u otra causa legal, conforme el capítulo anterior que trate de los efectos de la partición. Artículo 1120. Partición anulable. La partición será anulable si se hubiere hecho con preterición de alguna persona que haya tenido título para heredar en el momento de abrir la sucesión, pero solo en el caso que hubiere mediado dolo o mala fe por parte de sus coherederos. Artículo 1121. Si no hubiere mediado dolo o mala fe, o si el título para la herencia intestada se adquiere con posterioridad a la partición, esta no se rescindirá, pero el propietario tendrá derecho a la parte del valor de los bienes que le corresponderían, determinándose su valor en juicio de expertos. Artículo 1122. Partición nula. La partición hecha con un heredero falso es nula en cuanto tenga relación con él y en cuanto su personalidad perjudique a otros interesados. Artículo 1123. Participación suplementaria. Si hecha la participación apareciera en algunos bienes omitidos en ella, se hará una división suplementaria en la cual se observarán las disposiciones anteriores.